Hola, en el presente video estudiaremos cómo determinar la participación de los trabajadores en las utilidades. Para esto, dividiremos esta sesión en 3 puntos. Primero con una introducción, seguida de una explicación sobre los ingresos exentos y gravables de los sueldos y salarios de los trabajadores y finalmente cerraremos con un caso práctico. Primero veremos qué es la PTU. Bueno, es el derecho de los trabajadores de recibir una parte de la utilidad de la empresa. Este tiene como fundamento la Ley Federal del Trabajo en su artículo 117, que dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Actualmente este porcentaje es del 10%. Por su parte, el artículo 122 de esta misma ley dice que el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Cuando nos referimos al impuesto anual, hacemos referencia al impuesto sobre la renta. Para las personas morales, este impuesto se tiene que pagar el mes de marzo. Por lo tanto, a finales de mayo tenemos la fecha límite para distribuir la PTU. Por su parte, las personas físicas deben de pagar el ISR, hacer su declaración anual en abril, por lo que tendrán hasta finales de junio como límite para distribuir la PTU. La PTU se distribuye a los empleados en proporción a los días trabajados y su sueldo, pero este no es el cálculo que estudiaremos hoy, sino que aprenderemos a determinar el importe de PTU a distribuir. Para efectos de ISR es importante conocer el importe de PTU a repartir, ya que esta figura como una especie de deducción en el cálculo. Si vemos, el cálculo de ISR inicia con los ingresos acumulables y se le restan las deducciones autorizadas. A este resultado se le resta la PTU pagada. Esto con la finalidad de que nuestra base gravable disminuya y por lo tanto sea menor la cantidad de ISR a pagar. Ahora vamos a repasar unos conceptos que integran el sueldo de los empleados que nos servirán más adelante en el caso práctico. Pero antes tenemos que conocer la unidad de medida y actualización, por sus siglas UMA. Esta unidad se va actualizando cada año y la podemos consultar en la página oficial del INEGI. Podemos encontrarla en su versión diaria, mensual y anual. Para nuestros cálculos vamos a estar utilizando la de 2020 porque si tuvimos una utilidad en 2020 vamos a distribuir PTU en 2021. Entonces esta sería la fecha más actual para hacer un cálculo. Ahora volviendo a lo de las deducciones, en la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 93, dice que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos e inicia con las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario cuando no excedan los mínimos señalados por la legislación laboral. Es decir, si nosotros ganamos el salario mínimo y también tenemos las prestaciones mínimas de ley, nuestro patrón no nos da nada más, tenemos derecho a que pues, no se nos cobre el impuesto sobre la renta. Pero si nosotros ganamos más del salario mínimo, ya tenemos que hacer unos cálculos muy específicos en cuanto a qué parte de mis ingresos graban ISR y qué partes son exentos. Algunos conceptos son el aguinaldo, que es exento hasta 30 veces el valor diario de la UMA por año.
También tenemos la prima vacacional, que es exenta hasta 15 veces el valor diario de la UMA por año. Estos primeros dos conceptos se pagan una vez al año, ¿sí? Esa es una de las características singulares de estos conceptos. También tenemos la prima dominical, que esta nos la pagan cuando trabajamos en domingo. Puede ser exenta hasta una vez el valor diario de la UMA por domingo trabajado. También tenemos las horas extras, que en específico vamos a hablar de estas horas que se pagan doble, las cuales serán exentas cuando no exceda las 3 horas extras diarias 3 veces por semana, es decir, hasta 9 horas por semana. La regla es que hasta 3 horas extras diarias 3 veces por semana se deben de pagar dobles. Cuando excedemos, ya estaríamos hablando de horas triples, las cuales siempre van a estar grabadas al 100% para efectos de ISR. También tenemos el concepto de previsión social, que son aquellos conceptos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Algunos ejemplos son guarderías, becas, vales de despensa, y tienen como límite de exención, 7 veces el valor diario de la UMA por mes. Hay más conceptos que pueden integrarse al salario, pero estos son, digamos que los más destacados y los que vamos a utilizar para efectos de nuestro cálculo. Ahora sí, en cuanto al caso práctico. Antes de iniciar con las fórmulas y los números, tenemos que ubicarnos en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice que para efectos de este título no serán deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. Esto quiere decir que para el patrón no es deducible los ingresos exentos en un 53%, ingresos exentos de la nómina de los trabajadores. Continúa, el factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores en el ejercicio en que se trate, no disminuyen con respecto a las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En otras palabras, si este contribuyente, que sería el patrón, el año anterior tuvo los mismos beneficios para sus empleados, que son ingresos exentos, y no los disminuyó este ejercicio, o por el contrario, los incrementó, van a tener la posibilidad de que solo el 47% sea no deducible. Ahora, vamos a verlo desde otra perspectiva. En el artículo habla de qué parte no es deducible. En esta tabla veremos qué parte sí es deducible. Bueno, si en 2019 los empleados tuvieron ingresos exentos por 1 millón, en los 3 casos es que tuvieron ingresos exentos por 1 millón. Pero en 2020 pudo haber distintas opciones. Por ejemplo, en la primera, en 2020 tuvieron menos beneficios exentos que en 2019. Entonces, el patrón o el contribuyente va a poder deducir solo el 47% de estos 800,000. Entonces, si tienen menos beneficios los empleados, el patrón va a tener menos beneficios. Ahora, si los beneficios fueron iguales en el presente año y en el anterior, el patrón va a tener el beneficio de deducir el 53% de este millón. Ahora, si incrementó en este año comparado con el anterior los beneficios, porque
el anterior tuvo 1 millón y en el actual 1.200.000 de beneficios para los empleados, también va a poder hacer deducible el 53%. Ahora podemos pasar al caso práctico. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. El primer paso es determinar los ingresos gravables y exentos de la siguiente nómina semanal de enero 2020. Son los conceptos que recibió en una semana un empleado. De salario tuvo 1.725, de horas extras 123,22 centavos y de vales de despensa 600 pesos. Para poder determinar cuánto es gravable y cuánto es exento de los salarios, bueno, vamos a averiguar primero cuánto gana diario este empleado. Entonces, aquí lo que hice fue dividir los 1.725 con 8 centavos entre 7, que son los días de la semana. Entonces, cada día le pagan a este empleado 246,44 centavos. Esto quiere decir que esta persona gana más que el salario mínimo general. El salario mínimo general de 2020 fue de 123 pesos con 22 centavos. Por lo tanto, todo lo que gana esta persona es gravable, todo su salario. Ahora, las horas extras. Para poder saber cuántas horas extras le pagaron a esta persona, tenemos que saber cuánto le pagan la hora. Entonces, si diario le pagan 246, vamos a dividirlo entre 8, que son las horas diarias que trabaja. Cada hora le pagan 30 pesos con 81 centavos. Entonces, ¿cuánto sería el pago de una hora extra? Pues se pagan doble. Entonces, estos 30 pesos por 2, vamos a ponerle color a esto. Entonces, las horas extras se las pagan a 61 pesos con 61 centavos. Ahora, vamos a hacer el cálculo. 123 entre 61 pesos. Le pagaron 2 horas extras. Entonces, estas 2 horas extras no rebasan el límite que establece de 3 horas diarias y máximo 3 veces por semana. Entonces, estos 123 pesos completos van a ser exentos, no van a ser objeto del ISR. Ahora los vales de despensa, le pagan 600 pesos de vales de despensa. Entonces, el tope para que sea exento estos vales, que serían previsión social, son 7 UMAS al mes. Entonces, vamos a ver cuántos son 7 UMAS al mes. Una UMA diaria tiene un valor de 86 pesos con 88 centavos. Entonces lo multiplicamos por 7. El límite es 608 con 16 centavos. Entonces está dentro del límite, todo va a ser exento. Recordemos que esto es solo por un empleado. ¿Sí? Entonces cada semana a esta persona le pagaban estos importes, ¿no? Los 2.448.30. Esto corresponde a sus ingresos gravables, estos a sus ingresos exentos. Ahora vamos a ver los ingresos gravables y exentos que le pagan cada año. El aguinaldo se paga una vez al año cuando es diciembre y la prima vacacional pues una vez al año cuando gozamos de nuestras vacaciones. Entonces, le pagaron 4.928 pesos con 80 centavos de aguinaldo. ¿Cuál es el límite de exención para el aguinaldo? Es de 30 días, ¿no? Entonces, bueno, serían 30 UMAS. Entonces, diario de la UMA por 30. Son 2.606. Entonces,
Lo único que podemos poner como exento son 2.606 porque le pagaron más de esa cantidad. Entonces 2.606 y la diferencia va a ser grabada por el impuesto. Entonces 4.928 menos 2.606, 2.322. Bien. Ahora la prima vacacional. La prima vacacional tiene un tope de exención hasta 15 UMAS. Entonces, aquí ya tengo la operación de 86.88 por 15. Serían 1.303 el límite que puede ser exento. Y pues ni siquiera está cerca, ¿no? de esa cantidad. Entonces, todos estos 369 son exentos. Entonces, aquí están nuestras sumas y esto nos va a servir para lo que sigue. El siguiente paso nos dice que calculemos la participación de las utilidades a los trabajadores considerando la siguiente información y supuestos. Los beneficios exentos de los empleados eran mayores en el ejercicio anterior. Entonces, esta oración nos va a ayudar a determinar qué factor vamos a aplicar para los ingresos que son exentos para los trabajadores. Pero esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante. Y otro punto clave es que el patrón tiene 100 empleados con las percepciones de los puntos 2 y 3, que son estos que ya hicimos. El ejercicio ya nos daba ingresos acumulables, pago de servicios y renta, que estos vendrían siendo deducciones autorizadas. Estos datos vamos a ver de dónde salieron. Ok. En esta tabla vaciamos lo que vienen siendo los ingresos gravables de este empleado. Entonces, el salario dijimos que eran 1.725, lo corroboramos, aquí está. Cada semana recibía este salario. Solo vamos a ver la parte gravable en esta tabla y abajo vamos a poner los conceptos exentos. Los ingresos de este trabajador durante un año fueron 89.704.16. ¿Por qué? Porque este salario era semanal. El año tiene 52 semanas. Lo multiplicamos y nos da este resultado. No tuvimos nada de horas extras gravables ni de vales de despensa gravables. Pero sí tuvimos aguinaldo gravable. Podemos ir a confirmar. Aguinaldo. Hubo una parte gravable y una parte exenta. Entonces, esta parte gravable es la que coloqué en esta tabla. Y como sé, este es un concepto que se paga una vez al año, pues no lo tuve que multiplicar por las 52 semanas porque es solo en una ocasión. Entonces, esto pasa directito aquí. En el año, este empleado tuvo 92.026 pesos de ingresos gravables. Ahora, los exentos. Salario no tuvo nada exento. Las horas extras sí tuvo exentos 123 pesos y esto también se lo pagaban cada semana. Entonces 123 por las 52 semanas nos da este resultado. Ahora los vales de despensa también se los pagaban semanalmente. Los multiplicamos por las 52 semanas, tenemos este resultado. El aguinaldo tenía esta parte exenta, se paga una vez al año, por lo tanto no lo vamos a multiplicar por nada. Serían 2.606.40. Y la prima vacacional también se paga una vez al año, pasa igual la cantidad, ¿no? Todo esto son conceptos exentos. El total son 40.583.50. Nos vamos a confirmar aquí nuestra fórmula, que se abarca todos los conceptos. Entonces, las instrucciones dicen que esta empresa tenía 100 empleados y que todos ganaban exactamente lo mismo. Entonces, vamos para acá. Los ingresos gravables de los trabajadores serían estos 92.000 por 100.
¿ok? Porque esto es nada más de un empleado, entonces lo multiplicamos por 100 y nos da estos 9 millones. Para efectos de PTU, pasan directito estos porque son gravables y son deducibles. Ahora, los ingresos exentos. Este es los ingresos exentos de un solo trabajador, lo multiplicamos por 100 porque son 100 trabajadores y nos da 4.058.000. Pero aquí no podemos deducir ni es acumulable para PTU todos estos 4 millones. Tenemos que ver si vamos a utilizar el factor del 53% o del 47% que sea deducible o acumulable para PTU. Entonces aquí dice que los beneficios exentos de los empleados eran mayores el ejercicio anterior. Por lo tanto, vamos a usar el factor del 47%. Solo el 47% de esto va a ser deducible. El 53% va a ser no deducible. Entonces, multiplicamos los 4 millones por 47% o el factor de 0.47 y vamos a deducir y acumular para PTU este 1.907.000. Y por fin, ¿cuál es la fórmula para obtener la PTU a repartir? Bueno, es esta. Primero vamos a poner los ingresos acumulables que ya nos daba el ejercicio, que son 13.500.000, lo tenemos acá arriba, 13.500.000. Luego dice, cantidades no deducidas por concepto de pago, que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 o 0.47 según sea el caso. Entonces, aquí vamos a poner el 1.907.000 que nos dio aquí, de ahí aplicar el factor. Con esto vamos a obtener unos ingresos para efectos de PTU y vamos a restarle las deducciones autorizadas. ¿De dónde salen estos 9 millones? Bueno, ¿qué es una deducción autorizada? Son esos gastos que son indispensables para la empresa y que cumplen con los requisitos fiscales, como tener un comprobante digital o lo que conocemos como una factura y que haya sido pagado con transferencia, con cheque, ¿sí? Entonces, ¿qué deducciones tenemos? Los servicios, que pueden ser pagos de recibos de agua, de luz, teléfono, que fueron 195.000. La renta, estos 276.000 y la parte gravable de los sueldos de los trabajadores. Los sumamos y son 9.673.000. Esto se lo vamos a restar a los ingresos para efectos de PTU, que vamos a tener una base gravable porque nos dio positivo. Especifica aquí nuestra fórmula. Y a esto le vamos a aplicar la tasa que les comenté ya con anterioridad, que actualmente es del 10%. Con esto ya por fin obtenemos la PTU a repartir. A esta cantidad ya lo que seguiría vendría siendo determinar las horas que trabajaron los empleados y un cálculo considerando sus sueldos y se va a ir sacando unas proporciones. Pero nuestro objetivo era poder llegar a la PTU para repartir. Bueno, por mi parte es todo. Espero que este video les sea de utilidad. Muchas gracias.